Bueno, muy feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Están todos bien? ¿Sí? Muy feliz sábado para todos los que estamos acá presentes y también muy feliz sábado para todos los que nos escuchan por la radio. ¿Tienen frío? Un poco. El clima, ¿no? Por eso yo voy a pedir un poquito de agua porque con el clima me afectó un poco la garganta, así que estoy un poquito resfriada. No sé si me pueden alcanzar. No es que les voy a hablar mucho, les voy a hablar poco, voy a terminar a horario, así nos sentimos cómodos después. Bueno, quiero que me recuerden qué día es hoy. Ya lo han nombrado varias veces, tal vez lo han saludado. Bueno, ya ya me ganaron de mano. ¿Qué día es hoy? A ver qué dice. Perfecto. Hoy es el Día Mundial del Joven Adventista. Saben que este es un movimiento mundial que comenzó ya hace algunos años y bajo distintos lemas promueve que los jóvenes de nuestra iglesia y además algunos adeptos, algunas personas que se enteran de este movimiento, participen. Muchas gracias. Como les decía, es un movimiento en el que tanto jóvenes de la iglesia como jóvenes que no pertenecen realizan ciertas actividades durante este día y durante el año hasta que se da un nuevo programa con un nuevo lema. Este movimiento, además de festejar la juventud de la iglesia y de aquellos que vienen a ofrecer sus servicios, promueve, busca que los jóvenes se concienticen de cuán importante es que trabajen para la obra de Dios, de cuán importantes son para la obra de Dios y para que los demás puedan recibir el mensaje por medio de estas actividades. Es entonces que desde hace algunos años, bajo estos distintos lemas, se han realizado mundialmente movimientos donde participan distintos jóvenes que realizan diversas actividades. ¿Y cuál es el lema de este año? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el lema de este año? ¿Cuál es el lema? ¿Cómo? La directora me dice, pero a ver, ¿cuál es el lema? ¿Saben? Esta vez no me pusieron nada, así que... ¿Sabe alguno? ¿Alguno ha leído alguna noticia del grupo, por ejemplo? Ahí está, tienen su ayuda, me parece que ustedes coordinaron con sonido. Bueno, adopta. Pero ese adopta no tiene un punto final, no es un título, sino es un adopta con puntos suspensivos. Y el sermón de hoy vamos a tratar de ver el alcance de ese adopta, cómo rellenamos esos puntos suspensivos. ¿Qué es adoptar? No se asusten, no les voy a dar ninguna clase de derecho, de qué es adoptar, cómo es el proceso, nada de eso, sino que los voy a invitar a abrir nuestras Biblias en el capítulo 25 de Mateos. Bueno, mientras nos vamos ubicando en el texto, yo les voy mencionando alguna definición de esta figura. Comúnmente y la que cotidianamente usamos o conocemos, es la que se caracteriza por recibir, como una figura en la que se caracteriza por recibir como hijo al que no lo es. Se adopta un hijo y se le da la igualdad de los demás hijos. Se lo incorpora a la familia y se le otorga una igualdad. Es una práctica que tiene ya muchísimos años. Incluso está mencionado en el Nuevo Testamento, está expresado en la Biblia en el Nuevo Testamento, como una práctica de ese tiempo, pero también, aunque no se menciona, es una práctica del Antiguo Testamento. Aunque no está mencionado en la Biblia, fue una práctica en la época del Antiguo Testamento. Pero vamos a quedarnos con esta idea. Vamos a quedarlo con la idea de que adoptar significa integrar, incorporar a una persona, a un ámbito, a una comunidad. Adoptar lo vamos a entender con la idea de establecer un vínculo con alguien y darle una igualdad, como si nunca tuviese que haber hecho algún proceso de adopción.
¿Nos ubicamos todos en Mateo 25? ¿Sí? Bueno. Vamos al versículo 33. Vamos al capítulo 25. Perdón, 31 comienza. Versículo 31. ¿Qué subtítulo tienen en sus Biblias? Perfecto. Juicio divino por acá. ¿Algún otro? ¿Cómo? Juicio de las naciones. Yo también tengo ese título, Juicio de las naciones. Y acá por este lado Nico tenía en su Biblia Juicio divino. Este capítulo lo primero que hace es ponernos en contexto. Lo primero que decide hacer es ubicarnos en cierto contexto. ¿Quién ha visto algún juicio? Por la tele, por ejemplo. ¿Quién ha visto algún juicio? Muchos, ¿no? ¿Sí? Yo no les quiero preguntar cuándo han ido a un juicio, porque si han ido a un juicio tal vez estuvieron en algún problema y no les quiero recordar esa situación poco feliz, o no si ganaron el juicio. Pero la mayoría hemos visto un juicio, ¿sí? Y nos podemos imaginar la sala donde se desarrolla ese juicio. ¿Se la imaginan? ¿Sí? En esa sala donde se desarrolla el juicio, que normalmente nosotros lo llamamos el juzgado o la sala de juzgados, sala de audiencias. En ese lugar nosotros tenemos a una persona que está, cuando apenas entramos, está como allá al fondo, como si ustedes entraran desde allá y miraran hacia acá al púlpito. ¿Quién es esa persona que ocupa ese lugar? El juez. A veces un juez, a veces son tres, dependiendo del proceso, pero hay un estrado que ubica a ciertas personas que como que le dan autoridad, como que le dan un poco de preeminencia, como que tiene alguna señoría o algo así. Puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven así? Bueno. En la sala tenemos lo primero que podemos ver como una ubicación de autoridad es al juez. Y ahora vamos a comenzar a leer en el 31. Quedemos con esa idea de la ubicación del juez y comencemos a leer el versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Quién se sienta en un trono de gloria? ¿Quién se sienta? Exacto, el Hijo del Hombre, perfecto. El trono de gloria nosotros lo podemos comparar como la ubicación que tiene el juez. Muchas veces nosotros cuando realizamos escritos o cuando realizamos ciertas demandas le escribimos su señoría, vuestra señoría. ¿Por qué? Porque le otorgamos como cierta gloria al juez, cierta autoridad, como que es un rol muy especial, muy específico y muy cuidado. Y acá tenemos al Hijo del Hombre cuando viene en gloria, sentado en su trono de gloria. Entonces, en esta sala de juzgado, el Hijo del Hombre tiene el rol de juez, ¿sí? Y en la sala de juzgado, ¿qué más tenemos? A las partes tenemos, exacto, fiscales, defensores. El fiscal en un proceso penal vamos a hablar de fiscales, donde son los que defienden a la víctima, y los defensores, quienes defienden al acusado, pero más sencillamente vamos a decir que son aquellos que, por un lado, en un costado, el juez tiene al abogado y una parte que es la que acusa, y por el otro lado tenemos a un abogado y a la otra parte que es la que lo defiende de esa acusación. Y después, a los lados después puede tener a los lados del juez, esto es, enfrente del juez tenemos a los abogados y sus partes. A los lados a veces pueden haber miembros de la ciudad, que es el jurado, y a veces tenemos a algunos auxiliares de justicia. Esa es más o menos la ubicación. Y habíamos leído en el versículo 32, vuelvan a sus Biblias y vean el versículo 32, y dice:
y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sí? Todas las naciones. Estas naciones, ¿a qué hace referencia? Ellas son jurado, ellas deciden. ¿Qué piensan? ¿Son las que deciden, pertenecen al jurado? Parece que no. Pero ellas son juez también, ¿podrían ser jueces? ¿Todas estas naciones? No, porque ya tenemos a un juez. Y podría ser, por ejemplo, parte de la audiencia, parte del público. ¿Podría? Creería que no, porque estas naciones, todas las naciones, tienen un rol específico en el juicio. Y si tienen un rol específico en el juicio, tienen una ubicación específica en la sala, o sea que pertenecen al juicio. ¿Por qué? Porque están enfrente del juez, enfrente del Hijo del Hombre que está en su trono de gloria. Entonces, podríamos decir que las naciones pueden pertenecer a alguna de las partes. Podríamos llegar a decir que sí, puede ser una de las partes, pero ¿cuál? ¿Las que acusan o los acusados? Perfecto, son los acusados. Algunos detalles que podemos saber es que el Hijo del Hombre acá no ocupa el rol de abogado, ocupa el rol de juez, y que las naciones ocupan el lugar de acusados. Entonces estamos en un juicio en que las naciones, las personas, están siendo juzgadas, están siendo verificadas en sus hechos, están siendo acusadas por algo. De ahí en más a que sean responsables, eso es dependiendo del desarrollo del proceso. Pero sigamos ahora en el versículo 32. ¿Qué pasa con estas naciones? Terminemos el versículo 32. ¿Qué pasa con estas naciones? A ver, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y el 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos que acá estas naciones son separadas. ¿Pero por qué son separadas? La primera pregunta que nos tiene que intrigar o que saber o que despertar a reflexionar es ¿por qué son separadas las naciones? ¿Por qué yo no juzgo a todas juntas? ¿Qué es lo que hace que las separe el juez? Usualmente sucede que el juez separa la responsabilidad cuando hay muchos acusados. Entonces podría pasar de que las naciones, las personas, fueron juzgadas por este juez, pero cuando fueron juzgadas por este juez, no les dio toda la misma responsabilidad. Saben que en el libro Deseado de toda la gente podemos encontrar un panorama un poco más amplio, tener muchos más detalles de lo que pasó en ese momento. Y dice que en relación de estos versículos que leímos, que de esta manera Cristo pintó a sus discípulos en el Monte de los Olivos la escena del gran juicio. Explicó que su decisión, les estaba explicando a los discípulos respecto de que estaba en el trono ubicado, de que habían naciones enfrente de él, y les explica que su decisión, la decisión para separar, girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, delante de ese trono, delante del Hijo del Hombre sentado en ese trono, habrá solo dos clases. Solo dos clases, los de la derecha y los de la izquierda, los cabritos y las ovejas. En ese día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo por ellos al dar su vida para su redención. En ese momento, ¿cuál es el tema?
¿Es el tema la cruz? ¿Es el tema la muerte? ¿Es el tema la vida que dio Cristo por las naciones? No, sino que presenta la obra fiel que hayan hecho ellos. ¿Quiénes son ellos? Las naciones, las personas, para Él, para Cristo. Cristo, en medio de esta descripción, lo que hace es establecer un punto crucial para la vida de cada uno que le sigue o que quiere seguirlo. Establece un punto decisivo en la vida de las personas, que incluso determinará su destino, determinará el destino de estar a la derecha o a la izquierda. Les hace saber cuán importante es, además de la redención que Él hizo, la obra fiel que hagan las naciones por Él. Lo que a mí me llamó la atención cuando leía los versículos, cuando hacía mención a las naciones, es que antes de separar o también cuando estuvo separando a las naciones, no determinó y no dijo no separó por características específicas, sino que englobó a todas las naciones. Generalizó a todas las personas, no estableció ciertos caracteres que hicieran que solamente en este juicio estuvieran juzgados ciertas personas, sino que englobó a todas las naciones. Juicio a las naciones, dijo. Entonces podemos decir de que todos caemos bajo el juicio. Nadie está exento. Es decir, que también tenemos la responsabilidad de hacer esa obra fiel, que tenemos el deber de realizar esa obra fiel, por la cual nuestra vida se decidirá si pertenecemos a la izquierda o a la derecha. Para todo es este punto crucial, para todo se explicó, no solamente para los discípulos en ese momento o para que le trasladaran el mensaje a cierta categoría de clases, ciertas características, para ciertas personas con ciertas características, sino que englobó a todas las naciones. Eso nos hizo responsables a todos por llevar a cabo la obra fiel. Y también nos hace responsables de rendir cuentas por llevar o no a cabo la obra fiel. Todos caemos bajo este juicio. Todos pertenecemos a los acusados. Ahora, que seamos responsables o no, eso depende de este punto crucial. ¿Cuánto hayan hecho ellos para Él? Dice que Dios no escoge para que sean su representante entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a la de aquellos a quienes trata de salvar. ¿Elige a hombres perfectos? No. ¿Elige a hombres que tal vez hayan superado esas tentaciones? Tal vez. ¿Por qué? Porque los ayudarían a aquellas personas que necesitan de aquel que ya ha pasado por esa situación. Pero no elige a hombres perfectos, no elige a hombres que se consideren a la vista nuestra perfectos. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de su prójimo. Él escoge a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaqueza, como instrumentos para realizar sus designios. El inestimable tesoro se pone en vasos de barro. Mediante los hombres, sus bendiciones han de comunicarse al mundo y su gloria ha de brillar en las tinieblas del pecado. Por medio de su ministerio, deben encontrar al pecador y al necesitado para guiarlos a la cruz. Ese es el punto crucial por el cual vamos a ser juzgados. Bueno, hasta ahora, haciendo un resumen, yo les he hablado un poco de que todos vamos a pertenecer a este juicio, que todos vamos a estar con la parte de los acusados, y también les he dicho un poco de lo que significa la obra fiel.
sin la necesidad de tener características especiales, todos vamos a estar en este juicio. Pero es la obra fiel la que define si vamos a tener responsabilidad o no, si vamos a estar de la derecha o a la izquierda, si vamos a estar con los cabritos o con las ovejas. Volvamos al capítulo 25 del libro de Mateos y vamos a ir al versículo 33, el que ya leímos, el versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá, ahí comienza una sentencia. Ahí comienza la parte en que explica por si son responsables y por qué lo son. ¿Con qué terminaría un juicio? Con una sentencia, con un veredicto. En este caso, en este juicio específico, ya llegamos a la parte final. ¿Ya hay momento de defendernos? ¿Hay momento de conseguir abogado, de cambiar la historia? No, ya no hay momento, ya no cabe ese momento, esa parte. Ya todo lo que se podría haber dicho se dijo, ya todo lo que se tendría que haber hecho se hizo, ¿o no? Ya ahora solo cabe dictar la sentencia. Y es el juez el que va a dictar si somos o no responsables. Este versículo empieza diciendo, el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Y si nos trasladamos rápidamente al versículo 41, les habla a los de la izquierda, y en los de izquierda le dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En estos versículos marcamos un contraste entre los de la izquierda y entre los de la derecha. ¿Quiénes son responsables de lo que están siendo acusados? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? ¿A quiénes maldice? A los de la izquierda, al grupo de la izquierda. Y luego, primeramente, habló los de la derecha y no los hizo responsables. Entonces, el primer contraste que tenemos es, derecha no son responsables, los de la izquierda sí lo son. Luego, como en toda sentencia, el juez empieza a fundamentar y empieza a establecer los motivos por el cual es responsable una persona, cuánto va a ser responsable, y le da el alcance a esa responsabilidad por los hechos que ha cometido. En este caso, vemos que a lo de la derecha, desde el versículo 35 comienza a exponer los motivos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Si luego marcamos un contraste con los de la izquierda, desde el versículo 42 podemos leer lo que le dice a este grupo y por qué los considera responsables. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ahí expone los motivos. Y estos motivos corresponden con la obra fiel. Estos motivos corresponden con lo que hayan hecho ese grupo para él, con lo que hayan hecho por los demás para Cristo. Podemos saber por el libro Deseado de la Gente que cuando las naciones reunidas ante él, como ya le había dicho, y se establezcan dos clases y su destino eterno quedaría determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por el otro, se establece
que el otro y que las personas a las cuales se refiere, a las cuales recae la obra fiel, es la persona de los pobres y sufrientes. No estoy hablando de una obra específica respecto de ciertas personas que ya pertenezcan a la iglesia. O no estoy hablando de que debo ir y realizar la obra fiel a personas que se consideren afortunadas o estén afortunadas en la sociedad. No está hablando de ese tipo de personas, sino que está hablando de que la obra fiel se realiza a los pobres y sufrientes. Lo que desea Cristo, lo que le estaba explicando a los discípulos, es que se identifiquen con el enfermo, se identifiquen con el que tiene hambre, se identifiquen con el extranjero, se identifiquen con aquellos que necesitan ir a Cristo, que necesitan ser guiados y que son menos afortunados que ellos. Dice que se identifiquen para que luego se ocupen de sus necesidades y mediante esa obra fiel que realice por ellos, los guíe a Cristo. Y ellos pertenezcan al grupo de la obra, pertenezcan al grupo que hizo la obra fiel, al grupo de la derecha. Si seguimos leyendo el capítulo 25, vamos a descubrir que después de haber expuesto los motivos de por qué eran o no responsables, se van a dar cuenta de que ambos grupos comparten cierta característica. Hasta ahora estaban en contraste. Derecha no son responsables, izquierda son responsables. ¿Por qué? Porque no hicieron la obra fiel con personas que sean consideradas por Cristo como las personas sufrientes, las personas pobres de ese momento. Y por el otro lado teníamos a las personas de la izquierda que no realizaron esa obra. Pero ambos grupos comparten una similitud. La similitud que comparten es que ambos se encuentran desorientados. ¿Por qué desorientados? Si están en un juicio, normalmente lo primero que se hace es explicar a las personas de por qué están siendo juzgadas. Muchas veces en las noticias vamos a leer, se le realizó la formulación de cargos. Formulación de cargo es, te anuncio de que estás siendo investigado, de que estás siendo, podría ser investigado para ser procesado, que estás en un juicio. Y estas personas entendían que estaban en un juicio, sabían los motivos, pero no sabían por qué eran considerados no responsables. La mayoría de las veces, los que son inocentes o culpables, saben lo que hicieron. Pero en este caso, los dos grupos se encuentran desorientados respecto de su responsabilidad. Ninguno entiende muy bien por qué ellos fueron considerados no responsables y por qué los otros fueron considerados responsables. ¿Por qué será? Vamos a ir al grupo de la derecha y nos vamos a ubicar en el versículo 37. El grupo de la derecha le dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti? Y el grupo de la izquierda también. En el versículo 44, entonces también ellos, los de la izquierda, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Ambos no saben, ambos no entienden, están desorientados respecto de lo que hicieron y de por qué fueron considerados responsables o no. En el
libro de Elena de G. de Guay, en El deseado de toda la gente, nosotros podemos encontrar un panorama mucho más amplio y nos explica que lo que estaba tratando de decirles después de escenificar lo que sucedería en ese día del gran juicio era que pudieran entender que la obra que se realizaba era por Cristo, que la obra que se realizaba recaía en los demás, pero era por Cristo, que la obra tenía como principal objetivo glorificar a Cristo, pero indirectamente recaía sobre aquellas personas que nosotros considerábamos nuestro prójimo. La obra de fiel es por Cristo, pero recae en nuestro prójimo. Se hace o se deja de hacer por Cristo, en las personas de los pobres y sufrientes. Englobamos a todos aquellas personas que sean nuestro prójimo. Saben que yo les voy a contar, cuando mi sobrino tenía 4 años, cuando iba a jardín 4 y 5, porque fue 4 y 5, él iba a jardín en el IABRE, en el Instituto Adventista de Villa Regina, y también como se tratan temas bíblicos, él tenía una tarea. La tarea que se la llevó a mi hermana, que es su mamá, era de que tenía que explicar qué era el prójimo. Entonces mi hermana le dice el de al lado. Entonces de ahí en más, yo cada vez que le preguntaba a mi sobrino quién era el prójimo, porque me encantaba la respuesta, él me decía, el de al lado, tía. De ahí, ¿qué mejor ejemplo podemos tener de quién es el prójimo y sobre quién debemos hacer la obra fiel que nos pide Dios? Al de al lado, a nuestro prójimo. Vamos a ser juzgados por este punto crucial, por lo que le hacemos al de al lado, por cuánto nos damos cuenta de lo que necesita el de al lado. Muchos piensan que sería un enorme privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelos. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Haremos la obra fiel que nos pide, que nos determina nuestro destino. Haremos la obra fiel al prójimo, al de al lado, como me decía mi sobrino. Porque no necesitamos ir a Capernaum, no necesitamos ir a Nazaret. Necesitamos darnos cuenta de qué necesidad o cuán necesitado está el prójimo, el de al lado. Ahí es donde hacemos la obra fiel. Ahí es donde nosotros hacemos la obra que Dios nos pide por Él. Yo en este día igualmente quería que pudiéramos detenernos en un pequeño detalle. Todas esas naciones que fueron consideradas responsables o no, por haber hecho o no la obra fiel en la persona de los pobres y sufrientes que le pedía a Cristo, dentro de todas esas naciones hay un ejército muy especial. Hay un ejército que si es bien organizado, que si es bien coordinado, que si es animado, realiza tanto o mayor aún que muchas personas. Y es un ejército que con su fuerza realizaría grandes obras por Dios y para su gloria. En el libro Servicio Cristiano dice que no se pase por alto a los jóvenes. Déjeselos participar en el trabajo y la responsabilidad.
Háganseles sentir que tienen que contribuir a beneficiar a otros. Menciona a los niños y dice, aún a los niños debe enseñársele a hacer pequeñas diligencias de amor y misericordia para los menos afortunados que ellos. En nuestras iglesias se necesitan los talentos juveniles, bien organizados y preparados. Los jóvenes harán algo con sus rebosantes energías, a menos que estas energías estén encauzadas debidamente. Los jóvenes la emplearán de alguna manera que perjudicaría su propia espiritualidad y resultará para daño de aquellos a quienes se asocian. ¿Cuán importante es la juventud de la iglesia? ¿Cuán es importante cuidar la juventud de la iglesia? Y cuán importante también es, como nosotros miembros de la iglesia, hacer obra fiel por los jóvenes. Incentivarlos a que ellos realicen la obra fiel. Darles lugar para que el día de mañana, a medida que hayan adquirido experiencia, puedan ocupar lugares más amplios y lugares de más importancia. Cuán importante es la responsabilidad respecto de nuestros jóvenes, para que ellos el día de mañana puedan saber qué significa la obra fiel y estar del lado derecho. Como ya le habíamos dicho, en este día se festeja el Día Mundial del Joven Adventista, día en que se pone en movimiento diversas actividades a fin de realizar esta obra fiel. Los jóvenes deciden ponerse en marcha y realizar cada actividad en pro del otro, cada actividad que los lleve y los guíe a la cruz. Los jóvenes en este día deciden organizarse para lograr llevar a la cruz y para lograr hacer la obra fiel por los demás, por el prójimo, por el de al lado. Su lema este año es adoptar. Ellos deciden adoptar a una persona, al prójimo, al enfermo, al prisionero, al huérfano. Deciden adoptar a quien lo necesite y donde pueda recaer la obra fiel. No solamente durante este día se comprometen los jóvenes a realizar estas actividades, sino que se comprometen durante todo el año hasta un nuevo servicio y una nueva campaña. Los jóvenes en este día buscan que todo el mundo vea que ellos se comprometen y entienden su responsabilidad respecto de la obra. Con adoptar quieren que entendamos que es impactar de una vida en la vida de los demás, buscar al prójimo y lograr cambiar sus oportunidades y su vida. Buscan de diferentes maneras llegar a las otras personas y cambiar las vidas con Cristo. Ellos deciden adoptar a un adulto mayor, ellos deciden adoptar a un enfermo, a un huérfano, encargarse de ayudarlas, no solamente hoy, sino durante todo el año. Ellos deciden acompañar a esas personas, preocuparse por ellas, identificarse con aquellos que necesitan de la obra fiel de nosotros. De esa manera muestran amor y bondad que muestran el carácter de Cristo. Es por eso que hoy los jóvenes se comprometen en esta actividad. Y no solamente piden que nosotros los apoyemos, sino que además nos unamos a ellos y nos concienticemos en que necesitamos adoptar al prójimo, necesitamos adoptar a quien está al lado. Espero que este sermón haya sido de una bendición tanto como lo fue para mí y que también reflexionemos no solo en este día de la juventud en que celebramos la juventud, reflexionemos cuán importante es la obra que hacen los jóvenes en la iglesia, sino que también busquemos apoyarlos en estos distintos programas y a su vez sigamos este movimiento adoptando
al prójimo, adoptando al de al lado. Amén.